Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Jucat 5779 y vamos a hablar un poquitito de un hok, un mandamiento que Dios da que no tiene explicación alguna. Los hukim son decretos sin ningún tipo de explicación. Se los denomina decretos reales, reales por la realeza divina. Es como cuando el rey da una orden y no explica por qué, pero hay que ejecutarla porque el rey lo dice. Básicamente, para Adumá se tomaba una vaca Adumá de Adón, de rojo, rojiza, que no tuviera ninguna mancha, se la sacrificaba fuera del campamento de Israel. Esto implica fuera de los Juanín, de los Livim y de Am Israel. Se la sacrificaba y con las cenizas de esa vaca, cuando una persona se impurificaba con un muerto, con el cadáver del muerto, con un hueso se encontraba el muerto o algo por el estilo, que quedaba impuro, se le rociaba las cenizas de esa vaca y entonces quedaba puro al atardecer de ese día. Y aquel que hacía todo el sacrificio de la vaca y que rociaba a la persona impura, que estaba puro para poder hacer todo ese sacrificio, pasaba a quedar impuro, y el que estaba impuro porque se impurificó con cadáver, pasaba a estar puro. Se ha interpretado esto que es una de las de los conceptos de la transmisión de la impureza. Esto se elevó a la categoría de profecía, a la categoría del Mesías sufriente, del leproso, aquel que llevaba sobre sí las dolencias y las llagas del pueblo, interpretado posteriormente como la cruz de Cristo y todo lo demás para la sociedad occidental. En el pueblo judío es una cuestión de pureza e impureza. Yeshua, el Mesías puro, carga con él con la impureza de su generación. ¿Cuál había sido la impureza de su generación? Haberse alejado por completo de la Torá, porque el amor entre los hermanos se había enfriado. Eso es lo que nos cuenta el Talmud. En aquellas épocas eran tantas las disputas entre los distintos grupos que terminaron siendo, más que interpretaciones rabínicas, terminaron siendo una disputa de odios. Y eso terminó de diluir la posibilidad de que el pueblo realmente se dedicara a estudiar y aprender Torah. Bueno, esta parasha también nos va a hablar de otros temitas que quiero tocar muy por arriba, y es la muerte de Miriam, la muerte de Aarón, el decreto sobre Moisés de que no iba a entrar a la tierra prometida, la serpiente que se levanta en el desierto porque se dice que ya Dios no protegía al pueblo de Israel con la nube de misericordia. Entonces los escorpiones y las serpientes empezaron a morder a aquellos que cometían la Yonah Rá. Y después la guerra con Amón y con Sion y todo lo demás. Es interesante la serpiente que se levantó en el desierto, porque tuvo dos partes esta historia. Primero, cuando una serpiente te mordía, ibas, la mirabas, te curabas, ¿cierto? ¿Cómo terminó esto? En que más tarde el pueblo de Israel terminó adorando a la serpiente. Se terminó tergiversando la idea primitiva. Y la idea primitiva, la idea de la Torá, la idea que Dios le da a Moisés, que la serpiente representa a Satán, es un obvio, ¿no? Satán fue el que llevó a la mujer a cometer el error de querer parecerse a Dios. Satán es el fiscal, el que acusa, ¿sí? Entonces, cuando cometemos la Yonah Rá, tenemos que mirar a la serpiente y nos vamos a curar. Pero al mirar a la serpiente nos estamos dando cuenta que cometimos la Yonah Rá. Es decir, hacemos teshuvá. Es el antídoto, es el veneno y el antídoto. Y es interesante que esta idea
la trae Yeshua en el Evangelio de Juan. Acuérdense ustedes que el Evangelio de Juan fue escrito por lo menos en el año 90 de la época común, ¿no? O sea, 60 años después, años más, años menos, de la muerte de Yeshua. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que se agregaron oralmente a todo lo que Yeshua hizo y enseñó en 60 años. ¿Algo estoy viendo? Okay. Imagínense la cantidad de cosas que se agregaron, ¿sí? La conformación de los evangelios, como nos llega a nosotros, es la copia de un texto original que en realidad estaba escrito en arameo, pero que no se sabe, y que este puso y que el otro agregó, y entonces hay muchas cosas encontradas en los evangelios. Y la Besorá de Juan es completamente distinto a los primeros 3 evangelios. Como todos ustedes bien saben, se habla del misticismo cristiano. Los cristianos aparecen mucho más tarde, en el año 130 en adelante. El Evangelio de Juan está basado en el misticismo hebraico. Y dentro del misticismo hebraico tiene muchas aproximaciones a Qumran, ¿sí? A la comunidad de Qumran. Y muchos conceptos de la comunidad de Qumran. Conceptos similares de Juan llamado Juan el Bautista. No podemos decir absolutamente que Juan el Bautista era de Qumran y no podemos decir que Juan se basó solamente en las ideas de Qumran. Sí podemos decir que hay una gran influencia de esas ideas sobre los escritos de... Es cómo se lo presenta Yeshua, desde dónde se lo presenta. Y digo todo esto porque en el texto de Juan, si alguien leyó el Pecado para hoy, Yeshua plantea que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué está planteando acá Yeshua? Yeshua está planteando, en un contexto que nunca se lee, se recortan estos versículos, pero lo que él está planteando es que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente del desierto. ¿Cómo se interpreta esto en la sociedad occidental? La cruz de Cristo. Cristo está avisando cómo va a ser su muerte, que Él va a morir crucificado. Dudo de que un rabino esté hablando de la cruz, porque la cruz no era un símbolo del pueblo judío, 1, y 2, los judíos nunca hablamos de la muerte. La muerte es un tema muy por arriba en el pueblo judío, porque no nos interesa qué va a ser el mundo por venir. Lo que nos interesa es cómo vivir en este mundo para así acceder a una mejor estadía en el otro mundo. Pero como nadie volvió para contarnos cómo es, nos ocupamos del aquí y ahora. Entonces, que venga el Mesías a hablar de cómo va a morir y que su muerte, eso es una idea muy de los estoicos. Eso tiene que ver con la filosofía greco-romana, por hacerlo en un paréntesis grande. Bueno, ¿qué está diciendo Yeshua? Lo mismo que hablamos antes. El Mesías es el antídoto. ¿Por qué? Porque el Mesías es el maestro. ¿Y qué nos muestra el Mesías? A contraposición de lo que se piensa en la sociedad occidental, que el Mesías, que Cristo es amor y que Dios es amor y que el amor de Dios, que es real, el Mesías lo que nos muestra es que tenemos que superar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Mesías es el maestro. Y nosotros estamos en este mundo para aprender. Por lo tanto, lo que hace el Mesías es mostrarnos cuáles son nuestras debilidades y cómo tenemos que progresar para superar nuestras debilidades. Entonces, cuando nos acercamos a Él, por supuesto que Él nos recibe, y nos abraza, y nos ama, y nos habla, y nos guía. Todo muy lindo. Pero después te va llevando por el camino respectivo para que vayamos superando nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué tenemos que creer en Él? Esto es tomado en la sociedad occidental, que eleva al Hijo de Dios como un Dios. En el pueblo judío, hijo de no significa inexorablemente la divinidad. Hasbe Shalom. Es una cosa que
A ningún judío se le puede llegar a ocurrir de que Dios pueda tener un hijo, porque es idolatría. No hay forma, no hay forma. ¿Pero qué es el Hijo de Dios? El Hijo de significa de la casa de, similar a, descendiente de. Yeshua era el hijo de David, pero David no era el padre, era de la casa de David. Entonces, ¿quién es Yeshua? ¿Qué es el Mesías? El Mesías es una creación divina. ¿Y cómo fue creado el Mesías? A imagen y semejanza de la divinidad. Es a imagen y semejanza. No es igual que, sino a imagen y semejanza. De la misma manera, como dice la Torá en Génesis, Bereshit, capítulo 1 y capítulo 2, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ningún hombre es Dios. Quiere decir que tenemos algo en nosotros que es muy similar a Dios, pero nadie dice que seamos Dios. Bajo esos conceptos, fíjense lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito es de única génesis. O sea que Dios tuvo un hijo. Esa es la traducción al español. En el hebreo es Yehidó. Yehidó es único. ¿Quién fue el único? Isaac fue el único. ¿De quién? De Abraham. Sacrifícame, lleva a tu amado, a tu hijo, a tu único. Hay una unión muy especial entre Abraham e Isaac. De la misma manera, hay una unión muy especial entre Dios y el Mesías. Por supuesto que sí. Porque el Mesías es el reflejo del resplandor divino. Es lo más elevado que hay. Es la mayor autoridad que hay. No hay mayor autoridad que el Mesías. No la hay. No la hay. Por eso el Mesías bajó del cielo a la tierra. Pero este es un texto místico del pueblo judío. El cielo es el tercer cielo, donde está el templo celestial, el alma del Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tierra es el mundo de Asia, el mundo físico. Entonces, desciende del tercer cielo al primer cielo, que somos nosotros, en este mundo físico. Pero ¿quién desciende? Desciende la autoridad. ¿Y a qué viene la autoridad? Viene a enseñarnos. ¿Y qué es lo que nos viene a enseñar? La salvación del mundo. Pero entonces está bien, Satanás es malo, se peleó con Dios, le robó el mundo y somos todos malos porque Satanás nos trae problemas. Pero ese no es un concepto judío. Hay un Satanás que haga eso. En el concepto judaico, que es el concepto de la Escritura, Satanás es el fiscal, que es otra cosa. Y el fiscal hace el trabajo sucio, es el que te acusa, el que busca ver en qué tenés que superarte. Bien. Y entonces, ¿por qué el Hijo del Hombre, el Mesías, nos viene a salvar de este mundo? Porque en el concepto judaico, el mundo físico es el mundo en donde prima el impulso del mal, el Yetzer Hara. Y para superar el impulso del mal, tenemos que desarrollar el Yetzer Tov, el impulso del bien. El impulso del bien brota de algo que Dios puso en nosotros, que es a imagen y semejanza de Él, la Neshama, el alma espiritual, y el impulso del mal reside en el Nefesh, el alma del cuerpo. El desarrollo del alma del cuerpo lleva al extremo del egoísmo. El extremo del egoísmo lleva al odio, al rencor, a la ira, a la división, a los celos, a la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es el conductor de nuestras almas. Pero ¿cómo nos conduce?
nos conduce para que vivamos la Torá. No se olviden que este pueblo y este contexto exclusivamente tienen que ver con la Torá, no con otra cosa. Es más, como siempre les digo, el Mesías en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que dice, no vine a abrir la Torá, vine a elevarla. ¿Para qué la eleva? Para que nosotros la vivamos correctamente. Por eso es el rabino. Claro, para la sociedad occidental decir que Cristo es el rabino, estamos diciendo que Cristo no es un Dios, que es un hombre común, que era muy inteligente. Pero eso es para la cultura occidental. Para la cultura de la gente que vivió todo esto, decir que es el rabino es ponerlo sobre cualquier tipo de autoridad que pueda existir. No hay mayor autoridad, de ningún tipo para nada, es lo máximo. Después está en cada uno de nosotros entender qué significa que es la autoridad. Quien no admite autoridad sobre sí mismo necesita un Dios caminando sobre la tierra, porque si no es Dios no sirve. Pero el que admite autoridad sobre sí mismo y tiene conexión con ese Mesías, llega a comprender cuál es el concepto de Mesías. Y acá otra vez dividimos, sociedad occidental, el Mesías es el que te da todo y te soluciona todo. Pensamiento hebraico, judaico, el Mesías es el que te guía a que te desarrolles. Por lo tanto no te da nada. Te lleva para que te desarrolles. Son conceptos diferentes. Bien. La pregunta es, ¿y para qué estamos acá? ¿Por qué venimos un sábado a las 10 de la mañana, 10:30, 11, a estar acá? ¿Por qué venimos? Buscamos la verdad. Ajá. Y como los judíos tienen la verdad, aprendemos con los judíos. Muy lindo. Eso no sirve para nada. Perdón. ¿A qué venimos acá? ¿Qué nos trae? Nos trae algo que se llama una necesidad de nuestro ser, de desarrollarnos, de desarrollar nuestra espiritualidad. Nos trae el amor a ese Dios que nos ha creado. Ahí está mejor. Y dentro de eso, buscamos un camino que sea claro, porque leemos la Escritura y vemos lo que hace la sociedad occidental y hay una distancia muy grande entre la Escritura, llámese la Torá, los profetas y la enseñanza de Yeshua, y lo que hace la sociedad occidental. Ahí me gusta un poco más. Nos estamos acercando al objetivo. La verdad es Dios. Dios es inexplicable. Dios es inexplicable. Ahora, si aplicamos la palabra verdad a la teología y a la filosofía del Occidente, está muy bien que vengan acá. Porque la teología, la filosofía del Occidente tiene que ver con el mundo y la cosmovisión griega. Y estos eran todos judíos. Y mientras no hagamos el traspaso de una cosmovisión a la otra, nos vamos a alejar y no a acercar a conocer al Mesías. Acuérdense que el Mesías es el gran maestro. Si yo no puedo entender qué es el gran maestro, el gran rabino, menos voy a entender sus enseñanzas y menos voy a saber vivirlas. ¿Y por qué venimos? Venimos a escuchar rabino, hermoso. ¿Qué más? Venimos a tomar el cafecito de las 12:30, mejor todavía. Venimos, podemos estar en casa, calentitos. Sin embargo, hay algo que nos trae, que nos hace compartir, que nos hace unir, que quiero saber más, quiero entender más, porque si yo comprendo, entonces voy a hacer tal cosa.
Bueno, todo eso brota de la necesidad del alma. ¿Y el alma qué busca? Vamos a sacar, en este momento les estoy hablando del exterior de la fruta. Vamos a ir al corazón de la fruta. ¿Qué busca el alma? El alma busca vida interior. ¿Y cómo desarrollarla? Y la vida interior se desarrolla muy ligada a nuestra comprensión. Por ejemplo, si yo comprendo que le tengo que dar a Dios 10.000 pesos para que Él me dé 100.000 pesos porque Él te da 10 por 1, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a juntar 10.000 pesos, voy a ir a un lugar y voy a dar los 10.000 pesos porque a mí me prometieron que es así y Dios me lo va a dar así porque yo tengo la fe de que va a ser así. Y esa es mi fe. Bien, el alma se va a desarrollar así. Si comprendo que a Dios no tengo que pedirle nada porque seguramente lo que necesite en su momento lo voy a tener, el alma se va a desarrollar de otra manera. Entonces es muy bueno elegir un buen lugar, elegir un buen conductor y conocer el escrito, la escritura y profundizarla. Por supuesto que es muy bueno, es necesario. Porque si no me llevan de un lugar para el otro y me siguen confundiendo. Es necesario. Pero también hay otra parte, y es nuestra vida interior. No se olvide que Dios puso en nosotros la que llama un alma espiritual. Esa alma espiritual, esa imagen y semejanza de Adán, el primer hombre. En el pueblo judío se interpreta que esa alma primitiva se rompió en 1000 pedazos cuando Adán y Eva se sublevaron frente a los mandamientos divinos que habían en ese momento. Y entonces cada uno de nosotros tiene como una gotita del alma de Adán. Y hay que iluminarla para volver a unirla con Dios. Y esa iluminación llega a través de ¿qué? Y ahora les digo un término que los mato. Del Espíritu Santo. Ah, listo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya estamos. ¿Ve? Ahí tiene otra vez. Sociedad occidental y el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, el Espíritu Santo es lo mismo, conexión, hombre de Dios, es lo mismo que hizo Moisés cuando Dios le dijo, dale de tu espíritu a los ancianos y conforma un grupo que te va a ayudar a cargar con el pueblo de Israel. Entonces, el esplendor del mismo Moisés se repartió a cada uno. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el Mesías, cuando lo nombramos como nuestra autoridad espiritual, nos da de su espíritu a nuestro espíritu. Por eso, en Juan, en estos capítulos que estamos leyendo, nos dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y de dónde va. Así es a todo que es nacido del espíritu. ¿Qué es nacer del espíritu? Es recibir una partecita del alma del mismo Mesías. Y esa partecita del alma del mismo Mesías ilumina nuestra alma. Y cuando nuestra alma está iluminada, tenemos vida interior. Y si tenemos vida interior, entonces a todo el trabajo intelectual de la búsqueda, de la lectura, del estudio, le sumamos la conexión directa con el rabino, con el gran rabino. ¿Y a qué accedemos? A la vida interior. ¿Y qué es la vida interior? Es la vida del alma. ¿Y qué es la vida del alma? Es el mundo por venir. Tan simple como eso. ¿Por qué Yeshua dice que tenemos que volver a nacer de nuevo? Porque
judío, cuando se hace el mikveh, cuando se sumerge en las aguas, y hace una declaración de autoridad de un maestro, implica una toma de conciencia sobre la autoridad de ese maestro. En el pueblo judío, decir en el nombre de implica estar bajo la autoridad de. Y tenemos que nacer de nuevo y declararlo como nuestra autoridad. No les estoy diciendo que tienen que ir a salir de acá corriendo a bautizarse. Olvídense. Eso es Occidente. Les estoy diciendo que el concepto de nacer de nuevo no es una ceremonia religiosa. Es una cuestión absolutamente interna, donde declaramos que el Mesías pasa a ser nuestra guía para desarrollarnos como Dios ha pedido que nos desarrollemos. Entonces, nosotros como judíos mesiánicos, nos paramos en un lugar que es sumamente complejo, porque no creemos que haya un semidios llamado Cristo, no creemos en el Espíritu Santo como una de las partes de Dios que andan dando vuelta por ahí, que se te mete, que se te baja y todo lo demás. No hacemos milagros, no somos milagreros, no hacemos nada de todo eso. Nada, absolutamente nada. Nada de todo eso. ¿Y qué hacemos? Nosotros vamos directos a la vida interior. Directos a la vida interior. Y cuando tenemos vida interior, todas las respuestas a nuestras dudas y a nuestro desconocimiento empiezan a brotar. Dios nos ha creado para que tengamos vida. Vida real. Y Dios nos ofrece eso. Eso es la Torá. La Torá es el camino que nos conduce a la vida. Cuando tenemos vida interior, dejamos de ser nosotros y nuestra propia historia para pasar a ser parte de la unidad con Dios, de la yejidá, concepto hebraico completamente desconocido por el occidente. La yejidá es la unidad con la divinidad. Yejidó, el unido a él, el único, es el maestro, Yeshua, el Mesías. Yeshua viene a instaurar la era mesiánica. ¿Pero qué es la era mesiánica? Un tiempo en el cual se ha interpretado que todo va a ser paz, vamos a ser felices, como las codornices. Pero para que eso se produzca, primero tiene que haber un juicio divino. Occidente interpretado como más le conviene. Y Occidente enseña como, a ver, ¿para qué vas a creer en Dios? Para ir al cielo. El Señor ya viene, ya viene, ya viene. Después del... ¿Cuándo es la elección de octubre? Bueno, no importa. Después de la elección de octubre, ya viene el Señor. Gane A o gane B, no importa. El Señor ya viene. Hace 2000 años que está con lo mismo y el Señor no vino. Y pasaron calamidades tremendas y el Señor no vino. Algo falla en ese discurso. En el pensamiento hebraico, y más de esa época, la era del Mesías iba a durar 2000 años. Y después venía el reinado del Mesías. Y Yeshua vino e instauró la era del Mesías. ¿Por qué? Porque él vino y enseñó la intención, como rabino, enseñó la intención de los mandamientos. Nos dio el ejemplo de cómo tenemos que ser. Y nos abre las puertas del tercer cielo, para que nos elevemos hasta ahí. Elevación de carácter interno. O lo tenés o no lo tenés, punto.
Y después se cumplirán las otras profecías del Mesías gobernando en la creación, bla, 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 que se supone, sacando las cuentas, que tendríamos que estar en estas generaciones. Esta, la que viene, la otra, en estas generaciones. Año más, año menos. Israel ha vuelto al tercer estado, porque Israel tiene que estar en la tierra para que el Mesías venga de nuevo. Si no, no puede venir el Mesías. Porque el mismo Yeshua dijo, no me van a volver a ver hasta que no me proclamen bendito es el que viene en el nombre del Señor. Eso se lo dijo al pueblo judío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso no podía en Jerusalén. Eso no podía pasar, no puede pasar si Israel no está en su tierra. Pero el occidente se olvidó de todo eso. Bueno, entonces, ¿qué venimos a buscar? La vida interior. ¿En qué ha cambiado esta generación de las generaciones precedentes? Las generaciones precedentes venían con un marco teológico, teo-Dios, logía-estudio, del estudio de Dios, y con una doctrina. En el nombre de la libertad del Espíritu Santo tenés una doctrina. Tenés que creer esto, esto, esto y esto. Si vos no crees esto, esto, esto y esto, sos un hereje. Si lo decís, sos 2 veces herejes. Y si lo crees, te quemamos. Las generaciones actuales son distintas. Por la tecnología, por internet, porque el conocimiento, porque la libertad, porque los valores de la sociedad, lo que ustedes quieran. La sociedad actual es diferente, la generación actual es diferente. ¿Cómo es la generación? ¿Qué almas están viniendo a este mundo? Las almas que no necesitan religión. ¿Qué significa que la Torá va a estar escrita en nuestros corazones? Si la Torá está escrita en el corazón, ¿qué religión necesito? ¿Qué marco humano necesito? ¿Quién nos puede dictar lo que es bueno o qué es malo? Si Dios ya escribió en nosotros lo bueno y lo malo. Esas son las generaciones actuales. Esos son los niños que nacen. Estamos en los albores de una nueva humanidad. Dije en los albores. ¿Qué significa esto? Que nadie va a tener que enseñarle a otro que existe un Dios, que hay que amar a Dios, que hay que servir a Dios, que a este mundo venimos a servir y a aprender. Porque el hombre por sí mismo se va a dar cuenta de eso. Dije en los albores, no dije que es hoy, aquí, ahora. Porque cuando crucen la puerta y se vayan, si no miran, el auto lo va a pisar, el de la vuelta le va a robar el celular, llegaron a entrar a su casa y le robaron todo lo que tenían adentro. Dije en los albores. Es la nueva humanidad. Son las nuevas almas que vienen a este mundo. Y ese proceso se inició cuando Israel volvió a la tierra. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene como reloj al pueblo de Israel. Bien. Y esas nuevas almas van a buscar lo que ustedes están encontrando aquí, bien interior. Por supuesto que a eso hay que darle un marco. Un marco, dije. Solamente un marco. Entonces, ¿cuál es el marco? El marco del pueblo judío. Obviamente estudiamos la Torá. Obviamente nos reunimos los sábados. Todo es perfecto. Ese es el marco. Pero el marco no es lo más importante. Es lo que nos conduce, nos ayuda a desarrollarnos interiormente y tener vida. Y cuando se tiene vida en el interior, no hay miedo a la muerte, no hay miedo a la oscuridad, no hay soledad, no hay desequilibrio, no hay ira,
no hay venganza, hay vida, hay felicidad, hay seguridad, hay encuentro continuo con el Maestro. Y el alma se nos expande. Y nos damos cuenta que no somos solamente nuestra propia historia, sino que todos tenemos algo en común. Una partecita del Mesías está en cada uno de nosotros. Por eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo voy a amar a ese que se porta mal conmigo? No, porque lo tenés que perdonar. No alcanza con perdonar. Tiene que haber algo más. Porque el amor es atracción. El verdadero amor es atracción. ¿Y cómo me puede atraer algo de ese que es tan malo? Porque ese que es tan malo tiene algo que también tengo. Tiene el Mesías adentro. Más desarrollado, menos desarrollado, no importa. No importa eso. Porque Dios nos llama a ser parte de la unidad con la creación. Y cuando se alcanza ese desarrollo, tu éxito es mi éxito y tu fracaso es mi fracaso. Mientras estemos viviendo dominados por nuestro propio egoísmo, entiéndase claramente, propio egoísmo, lo mío, el yo, lo que a mí me gusta, lo que yo creo, lo que yo digo, me separo de la unidad. Y separados de la unidad, no tengo vida en el interior. Y si no tengo vida en el interior, me paso la vida buscando a la vida. Y la vida ya está. Y el inicio de eso es volver una y otra vez a la Torá, al camino divino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que hacen teshuvá, pobres de espíritu, tiene que ver con Yom Kippur, Levítico 16, porque de estos es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la presencia de Dios en nosotros. Y el que nos guía a eso es Yeshua, que es el Mesías que el pueblo de Israel ha esperado. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Seguimos viniendo a la comunidad los sábados a la mañana? Por supuesto que sí. Porque el alma lo necesita. Por supuesto que sí. Y cuando no venimos extrañamos. Por supuesto que sí. Porque el alma necesita de los ejercicios en este mundo para poder conectarse con la divinidad. Porque si no nos perdemos en las actividades egoístas de la semana. ¿Cuáles son las actividades egoístas de la semana? Mi plata, mis necesidades, mis cosas, mis sueños, mis proyectos. Mi. Todo mí. Y apartamos el sábado, o un pedacito del sábado, para Dios. Y cuando venimos le pedimos todo lo que en la semana no logramos. Nos vamos con el prontuario de pedidos. Somos así. Hasta que vamos avanzando y vamos aprendiendo. Bueno, ¿y qué acciones tenemos que hacer para desarrollar la vida interior? En un mismo nivel, la intelectualidad y la práctica. La intelectualidad, leerla para allá, estudiar, buscar, razonar, perfecto. Si no somos ignorantes porque ignoramos y nos venden cualquier cosa. Está bárbaro. Pero después hay que vivirlo eso, en la otra parte. Y para vivirlo se lo vive de Shabbat a Shabbat, de sábado a sábado, ¿sí? Todos los días de la semana. Todos los días.
Hasta que llega un momento en que nos damos cuenta que cualquier acto de la vida no deja de ser nada más y nada menos que un servicio a Dios. Cualquier acto de la vida. Levantarse, vestirse, lavarse la cara, desayunar, darle desayuno a nuestros hijos, ir a trabajar, volver. Todo es un acto de servicio a la vida interior. Cuando ustedes, el otro día me vinieron a predicar a Jesucristo muerto y resucitado al tercer día, me tocaron el timbre, una parejita, ustedes entienden eso, ¿no? Y venimos a contar una noticia muy importante. Y yo, señor, ¿qué perdiste? Ah, el papelito que pegaste, sí, ya se lo di a Guillermo. Bueno, y está bien, y es muy loable que las personas traten de compartir lo que creen porque creen que han encontrado un tesoro espiritual y todo lo demás. Pero ustedes están en otro nivel. Ustedes tienen otra comprensión. Nosotros no salimos a repartir esa comprensión. Nosotros tenemos que vivir la vida interior. Y a partir de ahí, compartir que este es el camino más directo. Así que cuando ofrezcan que las gentes vengan a nuestra comunidad, hablen de la vida interior, de la vida, no de la religión. Que si Cristo es el Dios, que si era un hombre y nosotros creemos, y entonces es discutir y discutir y discutir, que si los cristianos, que si los evangélicos, que si los judíos, que si son judaizantes, que Pablo dijo, y discutir y discutir, ¿qué? ¿Cómo vas a discutir con un griego desde un punto de vista hebreo? No tiene sentido. Entonces, hablemos de lo que realmente es. Este es el camino a la vida interior, al desarrollo del alma. Después el alma misma te va a mostrar la ignorancia que tenías en tu creencia anterior. Que es válida porque estamos en la sociedad occidental y estamos rodeados de textos occidentales impuestos por siglos bajo pena de muerte. Porque si vos no creías como creía la sociedad occidental, te mataban. Sobrados ejemplos de esto hay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevar a las personas a que tengan vida interior. Pero como está todo tan mezclado, se considera que la vida interior tiene que ver con lo que vos creas. Y ahí te dan el dogma. Y después dicen, esta es la sana doctrina, pero tenés la libertad del Espíritu Santo. ¿Vos entonces tenés la libertad del Espíritu Santo o tenés la sana doctrina? ¿Qué es lo que tenés? Tenés lo que tenés cuando te conviene. Bueno, aquí tenemos cosas más simples. La Torá, los profetas y el Brit Hadashah. Y vida interior. ¿Y a dónde vamos? A relacionarnos con Dios. Tan simple como eso. ¿Y cómo somos? ¿Cómo son las futuras generaciones de almas que están viniendo a este mundo? Almas que tienen signados los conceptos básicos de la Torá. Son estas épocas. Son estas épocas. ¿Estamos desfasados en el tiempo? Sí. Esta comunidad está desfasada con el tiempo presente del contexto social. Sí, estamos desfasados. Pero esta sociedad va a terminar haciendo lo que hacemos acá. Ya van a ver. Ya van a ver. No sé si hoy, si mañana o si dentro de 30 años, y no me interesa eso. Pero todo apunta a seguirlo a Yeshua como lo seguimos acá, con este tipo de conceptos, que son conceptos absolutamente universales y abiertos, como es la Torá, dada para toda la humanidad y no solamente para un pueblo. Ya los cabalistas
desde el siglo anterior, vienen hablando de la prontitud de la venida del Mesías. Y vienen hablando que la Torá es para todos los hombres, y no solamente para un pueblito de 11 o 13 millones, como el pensamiento hebraico lo plantea. Estos son los años, y nosotros somos benditos de poder caminar por este lugar. Y acuérdense que nuestra meta es la vida interior. Desarrollar la vida interior para llegar a la viejidad, a la unión con Dios. Shabbat shalom.